Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, a continuación vamos a analizar el caso clínico. Pásale, por favor. Ya, entonces, en anamnesis tenemos los datos de filiación, que es un paciente de 72 años, de sexo masculino, estado civil casado. La instrucción y la escolaridad no refiere, pero su ocupación es militar en servicio pasivo. Nacionalidad ecuatoriana, etnia, afiliación al IES no refiere. Residente en Quito, de religión católica. Lugar y fecha de nacimiento nos daba solo que nació en Cayambe. La dirección domiciliaria en el Valle de los Chillos, lateralidad diestra, grupo sanguíneo ORH positivo. Aviso en caso de emergencia y teléfono, igual no nos daba. Pásale, por favor. Ya, el motivo de consulta es una disnea y en la enfermedad actual tenemos que es un paciente post-COVID. Hace 2 meses recibe oxígeno domiciliario valorado en emergencia el 25 de 06 del 2021 por alza térmica, más desaturación, más malestar general, donde posteriormente a exámenes complementarios se envía a domicilio y acude hoy a consulta externa, donde se evidencia alza térmica cuantificada de 39 grados centígrados, más desaturación, por lo que es enviado a la emergencia y acude autorreferido en compañía de un familiar de la hija. Ya, ahí un ratito. Vuélvale a la diapositiva anterior, por favor. Si hay cómo volver a la anterior. Sí, un ratito que está en la computadora colgada. Allá. Bueno, a ver, doctores. Qué le parece, doctora Janina, con respecto a los datos de filiación? Está todo completo, excepto no las cosas que no están descritas en esa hoja que yo les envié, la cédula de identidad, la etnia, el aviso en caso de emergencias del teléfono. El resto de datos se encuentra todo. Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿cómo está, doctorita? Considero que sí se encuentran las partes más importantes de la paciente, los datos más relevantes. Ajá. Sí, bueno, estos datos generalmente sí preguntamos en la historia clínica cuando están los pacientes ingresados. Claro que todos estos datos vienen en la hoja 001, me parece que es la de datos de filiación que llenan los de estadística. Pero esto también tenemos que llenar, en cierta manera, nosotros en las historias clínicas, ¿no es cierto? En el encabezado de cada uno de los pacientes. Bueno, vamos a la siguiente, la siguiente. Ya, ¿el motivo de consulta está bien? ¿Qué dice doctora Janina? Sí, puede ser. Tal vez debe estar un poco más extenso, como un poquito más descriptivo, o no sé. O no sé. Perdón. No, tranquila, tranquila. Doctora Janet, Sí, qué le parece ese motivo de consulta? mm, bueno, considerando la enfermedad actual, me parece que se podría añadir tal vez la alza térmica, pero de ahí me parece bien porque tal vez el paciente llegó y dijo que no podía respirar bien, pero ahí está descrito con el término médico. Eso, ahí, justo ahí quiero topar, doctora Janet. ¿Ok? Justo lo que usted dice está descrito con terminología médica. Entonces debería estar con las palabras del paciente. Por supuesto, Ay, por supuesto. Doctores, cuando ustedes realicen una historia clínica, el motivo de consulta debe ser siempre lo que dice el paciente. Es verdad, hay algunos pacientes que si va un médico a la consulta, bueno, de hecho él va a decir, vea, yo tengo una disnea de grandes esfuerzos. Sí, va a decir eso. Pero si es que va una persona que no sabe nada de medicina, y sí hay muchas personas que suelen saben terminología médica,
algunos pacientes que no tienen nada que ver con medicina. Pero doctores, el motivo de consulta, si es que el paciente, jamás, yo no creo que este paciente haya ido, es militar en servicio activo, era, ¿no es cierto? O pasivo. Pasivo era, no. Entonces, no creo que este paciente le haya dicho al médico, doctor, yo vengo por disnea, ¿no es cierto? Difícil le veo. Entonces, es necesario que el médico anote ahí en el motivo de consulta si el paciente dijo, doctor, yo vengo porque tengo dificultad para respirar. Entonces pueden poner ustedes dificultad respiratoria. No le traduzcan a terminología médica jamás el motivo de consulta. O no sé cómo están haciendo ahora ustedes, si es que tienen alguna otra disposición ustedes con respecto a la historia clínica del Ministerio de Salud. No sé si actualmente existen nuevas disposiciones con respecto a eso. ¿Que les han dicho alguna situación, doctor Jefferson, con respecto a nuevos cambios que esté establecido en el Ministerio de Salud Pública? No, doctor, por el momento nos hemos estado manejando en los motivos de consulta poniéndole terminologías médicas. Igual los doctores que en las otras materias igual hemos presentado casos clínicos, igual no nos han hecho esa aclaración que usted nos menciona. Perfecto. Entonces todavía no ha cambiado nada de esa cuestión. Gracias, doctor Jefferson. Entonces, por favor, para enseñanza de ustedes, el motivo de consulta tiene que ser lo que nos dice el paciente. De seguro esto fue hecho por algún médico que no fue de la central, ¿no es cierto? Porque si fuera médico salido de la Universidad Central, hubiese escrito bien. Eso es de hecho, ¿no es cierto? Que sí dice Janina, así es, ¿no es cierto? Así debe ser sacar cara por la universidad en la que uno se educó, ¿no es cierto? Ya, qué bueno. Entonces, vamos, enfermedad actual. ¿Qué le parece esa enfermedad actual, doctor Edwin? ¿Quiere que la analice o que se la lea? La enfermedad actual es como... A ver, diga lo que yo me parece. Sí, yo lo que quiero saber es, ¿le entiende lo que leyeron de esta enfermedad actual del paciente? ¿Estará correcto escrito? Mejor dicho, ¿estará el contenido inicial estará bien? ¿O usted lo hubiese hecho de otra manera? ¿Qué piensa de este paciente? Yo creo que le hubiera escrito un poco diferente, pero igual con los datos que están ahí, sí me ve parecida, pero no a cómo está ahí. Ya. Pero ¿qué se le viene a la mente a usted al analizar, al leer esta enfermedad actual? ¿Qué pasó con este paciente? Como se dice, ¿no? Analice el caso. ¿Qué dice, doctor? ¿Sí me escuchan? Ya, Ajá. como, o sea que después del COVID tuvo un compromiso pulmonar, y, pero el alza térmica lo asociaría a las enfermedades que ya vimos, tal vez una neumonía que vimos en la clase anterior, o no, es que no le entiendo la pregunta, ¿no? O sea, simplemente quiero que le analice el caso y diga, este paciente estuvo antes ingresado, después le dieron de alta, ahora presenta esto,
O sea, yo lo que quiero es que con esa enfermedad actual usted analice de qué se trata, qué problema tiene o tuvo nuestro paciente. Si yo le digo, vea doctor, con eso explíqueme a mí, ¿qué pasó con este paciente? Bueno, es un paciente que pasó con la enfermedad de COVID, estuvo tratado eh, ambulatoriamente, o sea, en su casa, pero regresa al área de emergencia con un alza térmica de unos 39 grados. Eh, eh, por la hija, autorreferido por la hija, como es. O sea, fue tratado en la casa, dice usted. Pero ahí dice, después de domiciliario, dice valorado en emergencia el 25 de junio del 2021, debe ser. Se han jalado ahí. Se dice paciente post-COVID. Los signos de puntuación son muy importantes, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos y para darle importancia a una frase es necesario los signos de puntuación. Si es que no escribimos signos de puntuación, todo parece una oración completa, ¿no es cierto? Y ahí dice, paciente post-COVID, hace 2 meses recibió oxígeno domiciliario. O sea, hasta ahorita entendemos que fue un paciente post-COVID. Yo entiendo hasta aquí que fue dado de alta del hospital porque dice post-COVID. Entonces yo lo que entiendo es que este paciente fue dado de alta una vez que ya tuvo COVID, le resolvieron el problema, le dieron de alta y le mandaron con oxígeno a domicilio. Hasta ahí le entiendo yo esa primera línea. Entonces ahí hace falta una coma. Dice, valorado en emergencia el 25 de junio del 2021. El 25 de junio. ¿Y de qué fecha es esta nota de ingreso? Ustedes tienen ahí la nota de ingreso es... Me han mandado mala foto. Creo que es del 2 de... ¿De qué mes dice ahí, doctor? Ustedes... Julio, doctor. Julio, 2 de julio. Ya. Entonces dice, valorado en emergencia el 25 de junio del 2001 ¿verdad que dice? Por alza térmica más desaturación más malestar general, donde posterior a exámenes complementarios se envía a domicilio, acude hoy, o sea, el 2 de julio. Esa clínica que mencioné antes es del 25 de junio, ¿no es cierto? Entonces dice, acude hoy a consulta externa donde se evidencia alza térmica cuantificada 39 grados centígrados más desaturación, por lo que es enviado a la emergencia, acude autorreferido en compañía de familiar. Entonces, ahora le entendió mejor, doctor Edwin. Quería que le lea todo. No. Simplemente que le interprete, o sea, cómo llega, o sea, cómo estuvo el paciente. Que sepa la historia bien del paciente. Sí. Ahora sí. A ver, ¿qué le entendió de nuestro paciente? Bueno, fue un paciente que sobrevivió al COVID, después tuvo un tratamiento en casa domiciliario de unos 2 meses. El 25 asistió a emergencia por una alza térmica, desaturación, malestar general. Después se le enviaron unos exámenes, volvió a su casa y ahora regresa con otra vez el alza térmica y la desaturación a emergencia. Es un reingreso, ¿no es cierto? O sea, Ajá. este paciente el 25 de junio debe haber ido por la emergencia, con toda esa clínica que tiene, alza térmica, desaturación, malestar general. Debió irse por la emergencia, ahí le atendieron,
le hicieron todos los exámenes y yo, como comprendo, ahí dice que posterior a los exámenes complementarios se envió a domicilio. O sea, no le ingresaron esa fecha. El 26, el 25 de junio, no le ingresaron. Le hicieron exámenes y le mandaron a la casa con medicación. Entonces, dice, hoy acude a la consulta externa, o sea, el 2 de julio, acude a la consulta externa por presentar fiebre cuantificada de 39 grados centígrados. Desaturación. Entonces, de esa manera le reciben en la consulta externa cuando le llamaron a un control. O sea, ese paciente con la medicación que le mandaron el 25 de junio no mejoró. Y por esa situación, el 2 de julio, o sea, son 6, a ver, junio tiene 30 días, son 5 más 2, son 7 días. O sea, una semana después, vuelve este paciente con alza térmica, nuevamente. Así está hasta ahorita la enfermedad actual. ¿Sí? Siga, doctora. Ya. Y en cuanto a los antecedentes personales, vamos a tener principalmente fisiológicos y patológicos. Dentro de los fisiológicos, en alimentos no refiere, tampoco refiere alcohol, tabaco, ni drogas, ni sueño. En sedantes y otros medicamentos sí posee, y ya les voy a mencionar en lo que era patológicos. Dentro de los clínicos vamos a tener que el paciente tenía diabetes mellitus con tratamiento de metformina con 850 miligramos vía oral una vez al día. Tenía insuficiencia respiratoria crónica con tratamiento con prednisona, 20 miligramos vía oral, igualmente una vez al día, y oxígeno domiciliario de 0,5 litros antes de acostarse. Y el hipotiroidismo tenía con tratamiento con levotiroxina de 75 miligramos. Tuvo COVID el 02 del 05 de mayo del 2021 y fue hospitalizado hasta el 14 de mayo del 2021. En alergias no refiere y en antecedentes quirúrgicos tuvo una prostatectomía laparoscópica hace 4 años. Y la vacunación tuvo de Sinovac el 25 de abril del 2021, la primera dosis. Si se dan cuenta, doctores, que ahí hay otro dato que dice COVID-19 el 2 de mayo. O sea, el 2 de mayo yo entiendo que fue hospitalizado por primera vez por COVID-19. Luego regresa en el mes de junio, el 25 de junio, por alza térmica, malestar general y todas esas cosas. ¿No es cierto? Entonces, es el segundo ingreso. Y luego le llaman a un control el 2 de julio y también presenta fiebre. Entonces, verán, tiene 3 veces ido en menos de un mes. En el lapso de un mes tiene 3 idas al hospital por el mismo problema. La primera vez, el 19 de febrero. Perdón, el 2 de mayo. El 2 de mayo. El 2 de mayo, la primera vez que le ven, le diagnostican ya creo que aquí COVID, ¿no es cierto? Ahí dice COVID-19. Sí. Entonces, ahí permanece hospitalizado desde febrero, del 5 de febrero hasta el 2 de mayo, perdón, el 2 de mayo hasta el 14 de mayo. Permanece hospitalizado. Le han dado de alta y regresa el 25 de junio por alza térmica y todas esas cosas. Y le mandan a la casa. Y nuevamente comienza a hacer cuadros febriles de ese día. Es así que el día 7 era, el 2 de julio, acude a la consulta externa por fiebre no cuantificada, o mejor dicho, fiebre cuantificada de 38 grados, decía, ¿no es cierto? Entonces, sí ven la importancia que tiene el saber la historia clínica desde lo anterior, porque eso nos va orientando a que este paciente ya ha recibido tratamiento por 3 ocasiones ya y sobre el mismo problema. ¿De acuerdo? Aparte del hipotiroidismo, antecedentes quirúrgicos y toda esa situación. Irán siguiendo el hilo, doctores. Siga, doctora. Ya. Y en cuanto a los exámenes físicos, en signos vitales teníamos un peso de 68,3, talla no teníamos y tampoco podemos sacar el índice de masa corporal.
En cuanto a la tensión arterial, era de 144/74 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca fue de 98 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria fue de 19 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno de 87%, con una temperatura de 36,6 grados centígrados. Y en cuanto al examen regional, el paciente era consciente, estaba orientado en las 3 esferas, estaba hidratado, afebril, Glasgow 15-15. La cabeza era normocefálica, los ojos tenía pupilas isocóricas reactivas a la luz y acomodación. En el tórax, este era simétrico y con expansibilidad conservada. El corazón tenía ruidos cardíacos rítmicos y no había soplos. Los pulmones tenían murmullo vesicular conservado y sibilancias. En el abdomen teníamos, no encontré que era RHA, pero era presentes, y suave, depresible, no dolorosa la palpación, y en las extremidades eran simétricas, no había edemas y pulsos distales presentes. Ruidos hidroaéreos. Ahí, ya, ruidos hidroaéreos presentes en el abdomen. ¿Falta algo ahí? Era todo lo que teníamos. ¿Qué dice doctora Adriana? Si está todo ahí en el examen, dentro de los signos vitales, el examen regional, con respecto al cuadro clínico que vamos viendo, ¿no? ¿Le hace falta algo? Ustedes están pensando, de acuerdo a la evolución que tiene el cuadro clínico de nuestro paciente, ustedes están pensando en una posible patología. Entonces ustedes dicen al examen físico, ¿qué puedo encontrar con lo que me dijeron en la anamnesis? En la primera parte de la historia. En el examen físico, de acuerdo a lo que leyeron, de acuerdo a lo que nos están contando, ahora, ¿qué puedo yo encontrar al examen físico? ¿Encuentra algo que le pueda ayudar a corroborar su posible diagnóstico, doctora Adriana? Sí, doctor. Puede ser lo de los pulmones que dice las sibilancias que tiene el paciente y ahí puede dar como un acercamiento acerca de lo que puede tener nuestro paciente por lo que tuvo COVID antes, entonces pudo haber secuelas después de eso. Pudo haber secuelas, es decir, las sibilancias se escuchan en alguna secuela del COVID a nivel pulmonar. ¿Sí, doctora Adriana, o no? Sí. Si está segura, uno tiene que No, hablar de... ¿Ah? no estoy muy segura. Eh, A ver, tenemos el peso, tenemos la talla, a ver, no solamente tenemos peso, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, 36,6. Al examen regional van describiendo, ¿no es cierto? Van describiendo órgano por órgano. Aparentemente, solamente en el pulmón encuentran sibilancias. Así nomás, ¿no es cierto? Todo el resto se encuentra normal, solamente encuentran sibilancias. Usted misma, doctora Adriana, con esas sibilancias que escucha a nivel pulmonar, ¿usted puede confirmar un posible diagnóstico? no, doctor. No se podría solo con las sibilancias. O sea, puede ser un signo de algún problema pulmonar, pero se tendría que hacer más exámenes, o sea, para exámenes confirmatorios para saber lo que tiene. Ya, regrésele la anterior. La anterior, donde estaba enfermedad actual. Ya, ¿aquí hay algún dato pulmonar que le oriente? No hay nada, ¿no es cierto? No, doctor, no, no hay nada. Porque al último dice, acude a la consulta externa por alza térmica de 39 grados centígrados más desaturación, por lo que es enviado a la emergencia, dice. O sea, ha habido desaturación. Y yo no sé si es que habiendo desaturación, vaya al examen físico, doctora,
Si es que hubo desaturación, ahí, bueno, sí pone no sibilancias, murmullo vesicular conservado, dice. No entiendo muy bien esa cuestión. Si dice murmullo vesicular conservado, y ahora, y bueno, los que ya fueron al hospital pudieron escuchar pulmones claros, pulmones normales, entonces escuchan el murmullo vesicular. Se dice murmullo vesicular conservado y presencia de sibilancias. Yo ahora les decía, cuando ustedes escuchen sibilancias, es porque los bronquios más pequeños están cerrados. Sibilancias es cuando los bronquios más pequeños se encuentran cerrados. Y escuchan roncus cuando los bronquios más grandes se encuentran en broncoconstricción. ¿Sí? Correcto. Entonces, hasta ahorita lo único positivo ahí que tenemos son sibilancias. Bueno, sigamos, por favor. Bueno, con lo que ya se ha mencionado de los signos y síntomas clínicos que ha presentado el paciente, vamos a analizar cuál es nuestro posible diagnóstico. Entonces, vemos que el paciente, analizando, podría estar cursando por un cuadro infeccioso agudo del aparato respiratorio. Entonces, planteamos dos diagnósticos, los cuales vamos a analizar, que uno sería una neumonía típica, que es la neumonía adquirida en la comunidad, o en su caso el paciente puede estar cursando con una neumonía típica. Entonces, entre los signos y síntomas que consideramos más importantes están los factores de riesgo que presenta el paciente. El paciente tiene una edad avanzada, tiene 72 años, tiene diabetes mellitus 2, insuficiencia respiratoria crónica y es un paciente post-COVID-19. Además de eso, el paciente llega en su primer ingreso, presentó disnea y presenta, en el curso de la evolución, ha presentado diferentes episodios de alza térmica. Además de esto, de desaturación y la presencia de sibilancias que se le observó en el examen físico. Entonces, como vemos en la neumonía típica, tanto los factores de riesgo como la disnea, la alza térmica, la desaturación y la presencia de sibilancias pueden darnos una valoración alta para que sea neumonía típica. En cambio, en la neumonía atípica, aquí lo relevante solo sería la disnea y los factores de riesgo, porque con alza térmica en sí no se cursa la neumonía típica, además de las presencias de sibilancia. Recordemos que la neumonía típica muchas veces no concuerda la semiología con los posibles, los exámenes complementarios, en específico las radiografías y tomografías, que veremos más adelante. Entonces, en este caso, nuestro posible diagnóstico presuntivo se iría más dirigido hacia una neumonía adquirida en la comunidad. Ya, ahora los exámenes complementarios que se le realizaron al paciente. Se le realizó una biometría hemática y entre estos los valores en sí de importancia son que se encuentran leucocitos elevados y los neutrófilos también se encuentran elevados. Además de esto, se realizó una bioquímica y en lo importante sería la proteína C reactiva, aunque en sí se valora desde valores mayores a 10 miligramos sobre litros, pero considerando que tenemos el paciente que posiblemente esté cursando con una enfermedad infecciosa aguda, sí hay que tomar de importancia el hecho de que tenga un valor de 9.36. Eso con respecto a los exámenes pulmonares. Ahora también se le realizó una tomografía computarizada simple de tórax. Y antes de que corra el video, entonces, ¿con qué diagnóstico se quedaron? ¿Con una NAC? Sí, doctor. Ya. Bueno, regresando un poco a la biometría hemática, es importante porque, como vemos, uno de los agentes más importantes de la neumonía adquirida en la comunidad es bacteriano. Y entre estos es importante destacar que los neutrófilos en sí están bastante elevados a diferencia de los linfocitos. En el caso que fuera una infección viral, los linfocitos deberían encontrarse elevados, pero en este caso tenemos elevados los neutrófilos, entonces eso también podría ser una guía a que el paciente está cursando por una infección bacteriana. Y me espero un ratito, voy a
cambiarle para poder reproducir el video. Le espero, no hay problema. Ya. Ahí sí se puede observar el video. Vuélvale a repetir y deme el comando deme el control. Ya, Doc. Un ratito. Ya ahí, Doc. Ya le cedí el control, ya está. Ya. ¿Yo estoy moviendo ahorita o no? Sí. Ya. A ver, dele play, doctorita, y cuando yo le diga párele, usted le para ahí. ¿Sí? Ahí párele. A ver. Doctores, ¿sí ven el cursor que yo estoy moviendo? Uy, perdón. ¿Sí ve usted, doctorita Fátima? Sí. A ver, repítale. Quiero explicarles de esta cuestión. Ahí párele. Ya, ahí no le moverá. A ver, doctores. Esta es una tomografía, ¿no es cierto? Ustedes toda la parte hipodensa, es decir, todo lo negro, corresponde al parénquima pulmonar. Esto es del lado derecho, todo esto es del lado derecho. Y lo de acá, todo esto es del parénquima del pulmón izquierdo, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que ver cruzado. Cuando esté frente a la imagen, cuando está frente a usted, usted tiene que ver cruzado, ¿no es cierto? Entonces, por esa situación digo, es derecho, es izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que aprender a ver que aquí, en el borde del parénquima pulmonar de esta imagen hipodensa, perdón, está pegado a la parrilla costal. Las costillas son estos de aquí, este de aquí uno, no sé si ven esto, uno. Acá atrás se ve el otro. Acá adelante se ve esta parte de la costilla, todo esto. Este es del cartílago articular. Este es del esternón. Y acá está también parte de la costilla. Entonces, normalmente el parénquima pulmonar debe estar pegada a través de las pleuras a la parrilla costal. ¿Sí? Todo esto debe estar así, como una línea. Pero ustedes se fijan aquí pegado a la línea, verán. Sígalen a esta parte de aquí, sígalen a esta parte de aquí del borde del parénquima con la parrilla, aquí con las vértebras, aquí con la parrilla costal. Todo sigue uniforme, ¿no es cierto? Aquí, ustedes observen esta bolita grande con un centro hipodenso, o sea, negro, ¿no es cierto? Con un halo blanquecino y otras pequeñas por acá, ¿no es cierto? Doctores, no sé si le puede hacer un zoom, doctora. Ya, perfecto. Ustedes observan, doctores, aquí.
esta imagen que estuvimos viendo, otra imagen de estas. Esto puede corresponder a un vaso sanguíneo, ¿sí? O puede ser una fibrosis. Pero ustedes ven parecido a esto, ¿no? Ven parecido a esto. Esto es un vaso sanguíneo. Esto también es un vaso sanguíneo visto de corte frontal, no, corte transversal. Estos son cortes longitudinales del vaso sanguíneo, ¿sí? Pero ustedes lo observan, así como esta parte de aquí de este parénquima debería estar también siguiéndole acá. Pero aquí ustedes observan unos círculos, unas bombitas negras. Esto es lo que se conoce, bueno, son bulas pequeñas, ¿no? Son bulas enfisematosas pequeñas. Esta y esta. Y ustedes ven aquí una imagen como en vidrio esmerilado, ¿no es cierto? Una imagen en vidrio esmerilado, una imagen blanquecina como una neblina. Todo esto es secuela del COVID. Todo esto es secuela del COVID. Lo mismo acá en el pulmón derecho. ¿Sí? Entonces, y aquí lo que se observa aquí en la parte anterior, toda esta imagen hiperdensa, todo esto blanco, esto es la consolidación. Esto es consolidación. Déjele correr un poco más, doctorita. Bueno, ahí, párele. Vean, toda esta imagen blanquecina, porque todo esto donde está blanco debe observarse negro, así como esto de aquí, así como esto debe observarse todito, los dos campos pulmonares. Pero ustedes ven aquí esta imagen en vidrio esmerilado, quiere decir que todavía persiste el problema del COVID ahí. Y hemos de ver otras placas del COVID. Pero lo interesante es esta imagen que yo les presenté anteriormente, por aquí más o menos, esa consolidación. Si el paciente se fue de alta una vez estando hospitalizado, ¿sí? Entonces deben haberle mandado más o menos así como esto, ambos campos pulmonares. Así blanquecino, pero sin consolidación. Pero el momento que regresa con más fiebre, 39 grados centígrados, y le hacen la tomografía, entonces observaron esas manchas blancas que les indiqué anteriormente, esas manchas blancas que corresponden a consolidación. Entonces, por esa situación es que como ingresó, ¿cuánto era? Creo que fue en mayo, y máximo se dice que el COVID dura 10 días. Con las neumonías que se compliquen, pongamos un mes. Entonces, si ingresó en mayo, no me acuerdo la fecha, de mayo a junio, un mes, ¿sí? O sea, ya pasó más de un mes y este paciente comenzó a desarrollar fiebre, pero la fiebre ya no era por la neumonía, sino que era por la consolidación que tenía acá. O sea, hizo sobre el COVID, hizo una neumonía adquirida en la comunidad, porque ya pasaba más de un mes de haber sido dado de alta del hospital. Si es que regresaba el paciente 2 semanas, una semana después de haber sido dado de alta de la primera vez, entonces ahí ya no se considera como neumonía comunitaria, sino se le considera como una neumonía nosocomial, como ya hemos de ver la próxima clase. ¿Sí? Correcto. Déjele correr esto, doctora. Vean todo eso, ¿no? Las bronquiectasias. La otra imagen, pásele para terminar, porque ya tienen clases ustedes. Vean. Vean aquí, esto no es el parénquima, esto es así, esto es el área cardíaca, la aorta, con sus placas ateromatosas. Esta es la tráquea.
Vean, todas estas imágenes blancas corresponden a secuelas del COVID. Todito eso. Vean. Todito eso es COVID. Cuando ustedes vean así una placa, es netamente COVID. ¿Alguna placa más ahí? No, doctor. Ya. Perfecto. Doctores, entonces, para terminar. Sobre una enfermedad pulmonar, como es en este caso el COVID, cuando fue dado de alta, no se ha resuelto completamente. Entonces, sobre este COVID puede darle una neumonía. Y por esa situación vuelve, porque ya pasó más de un mes con un cuadro neumónico adquirido en la comunidad. Entonces, yo quería que vean estas imágenes de un caso que todavía está en el hospital. ¿Sí? Sí, claro, porque hasta el 2 de julio le ingresaron otra vez por la última vez, por cuadro febril de 39 grados centígrados. Y estas son las últimas placas de él. O sea, es una neumonía post-COVID. ¿De acuerdo? Neumonía adquirida en la comunidad post-COVID. Bueno, mantengan esas imágenes en sus celulares para que puedan seguir observando, memorizarse bien cómo se manifiestan las neumonías post-COVID. Entonces, eso es importante. Listo, doctores. Entonces, como ustedes tienen clases, entonces nos vamos a quedar ahí. ¿Cuántos están, doctor Luis? Estamos 22 personas, doctor. ¿Cuántos son? 25. No, somos 23. Allá, con la doctora que falta. Bueno, doctores, entonces nos vemos cuando es el lunes. El martes, doctor. Al martes, de 4 a 6 es, ¿no? Sí. Ya, listo, doctores. Bueno, entonces, sigan nomás, nos vemos el día lunes. Buen fin de semana, doctores. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.